Bien, volvemos nuevamente. Compartir la pantalla. Hemos quedado en la línea de investigación número 1. Bien, como íbamos mencionando, en la primera línea, entonces, está relacionado a procesos productivos. De manera genérica, relacionado justamente, ¿no? Con la industria, comercio, finanzas, estadística aplicada, matemática financiera, robótica, mecatrónica, dispositivos móviles, simuladores y entre otros, ¿no? Para la preservación también del medio ambiente, soberanía de recursos naturales. ¿Cuál es la segunda línea de investigación? La siguiente. Tecnología y materiales para los procesos educativos de la matemática. ¿Qué temas se sugieren? Por ejemplo, tipos de materiales y su utilidad en los procesos educativos, la matemática lúdica, tecnología y aplicaciones en los procesos educativos de la matemática, desarrollo de aplicaciones informáticas para la enseñanza de la matemática, tecnologías en el proceso educativo de la matemática, la heurística en la matemática contextual. Probablemente algunos ya tienen, ¿no? Mayormente aquellos que trabajan dentro del área urbana, tal vez tienen algunas aplicaciones informáticas, ¿no? Que son muy buenas para la enseñanza de la matemática. Algunas herramientas, ¿no? O bien, como a partir de juegos de la lúdica, ¿no? La parte de la lúdica puede, en este caso, potenciar el aprendizaje mismo, la comprensión, pues sobre todo, ¿no? Tal vez de cierta temática, de algún nivel o grado, en este caso, ¿no? O algunos materiales que se van utilizando dentro del proceso mismo. Entonces aquí pueden tomarlo cualquiera de ellas, pero hay que ir profundizando, ¿no? Pues si es aplicaciones informáticas, ¿qué tipo de aplicación informática? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esa situación muy importante? Si hablas de tecnología de proceso educativo, ¿cuál específicamente en sí? Si hablas de la lúdica, ¿cuál es esa estrategia lúdica en sí, concreta? ¿No? ¿Qué material concretamente? Entonces hay que ir especificando. Estos temas son de manera muy genérica, por sobre todo, a tomarlo en cuenta muy bien. En la tercera línea de investigación corresponde a la profundización teórica de la matemática. Entonces, ¿qué temas se sugieren? Tenemos aquí, por ejemplo, epistemología de la matemática desde el sur, la matemática y el desarrollo del pensamiento lógico, análisis y cuestionamiento al planteamiento de teorías matemáticas, la profundización de categorías matemáticas en la producción de materiales educativos, obtención de resultados nuevos que amplíen justamente o profundizan una determinada teoría, la reorganización sistemática de una teoría, desarrollo de procedimientos o técnicas, en este caso matemáticas, o bien la geometría aplicada al álgebra. Algunas temáticas sugeridas, ¿no? Para la profundización teórica. En la siguiente línea de investigación corresponde a la matemática de los pueblos y culturas indígenas. Entonces, ¿qué temas se sugieren en esta línea de investigación? Por ejemplo, procesos lógicos del aprendizaje, ¿no? De la matemática en las culturas indígenas originarias. La construcción lógica de las culturas, ¿no? La etnomatemática, podemos mencionarlo. Matemática aplicada en la producción de la tecnología de las culturas, ¿no? Tal vez esa matemática aplicada en la producción tecnológica, por ejemplo, de los Tiwanacotas, los Sucacoyos, etcétera, ¿no? Cierto tipo de profundidad, cuál es ese elemento muy importante, el aporte
de la misma tecnología ancestral, conocimientos matemáticos para resolver problemas productivos, administrativos, arquitectónicos, artísticos y otros. Otra puede ser lógicas y pensamiento matemático de los pueblos, ¿no? No olvidemos que pensamiento matemático no es lo mismo que razonamiento matemático. Es bien importante, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? No son lo mismo en sí, ¿no? Pensamiento que razonamiento. Ojo. La investigación histórica sobre el desarrollo de las matemáticas de los pueblos, ¿no? Aquí entonces tendría que hacer una retrospectiva en realidad, ¿no? Cómo en la cultura, supongamos en Aymara o en Quechua, ¿no? Desde qué tiempos se ha podido rescatar, recuperar ciertas connotaciones, ¿no? Evolución misma de algunas teorías, ¿no? Implementadas desde la parte aplicada de la matemática. O bien tomar en cuenta procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en los pueblos, ¿no? Cómo era el aprendizaje de la matemática en los pueblos antiguamente, en una determinada cultura, región, ¿sí? O cómo era la enseñanza misma de la matemática. Finalmente tenemos técnicas matemáticas y sus aplicaciones dentro de la misma cultura en sí. ¿Cuáles serían estas las que se hayan tomado en cuenta? Entonces aquí, estas técnicas matemáticas corresponden probablemente a algunos algoritmos, ¿no? Algunas estrategias que fundamenten justamente una mejor abstracción, de la mejor comprensión, ¿no? De alguna temática, no sé si es ecuaciones de segundo grado, matrices, la geometría analítica, no sé, logaritmos, trigonometría. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Cuáles serían esas en realidad? Para una mejor comprensión, obviamente, ¿no? Desde partiendo, justamente partiendo de los saberes, ¿no? De los pueblos y culturas indígenas. Cuarta línea de investigación. Ahora veamos la quinta línea de investigación. En la quinta se habla de la concreción curricular en la educación secundaria, en este caso, ¿no? Concreción curricular. Y cuando hablamos de concreción curricular, estamos hablando como temas, por ejemplo, la matemática en las Olimpiadas Científicas Plurinacionales y en el mismo modelo, ¿no? Sociocomunitario productivo. Em, algunas características importantes que se han tenido, ¿no? Las Olimpiadas Científicas. Educación y didáctica de la matemática. Otro tema sugerido. Pero es muy amplio. Ojo, no se olviden eso. Hay que delimitarlo, ¿no? Alcance de los objetivos educativos en el área de la matemática. ¿Se han podido concretar los objetivos, en este caso holísticos, en este caso dentro del área de matemática o no? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de la matemática que tienen justamente los estudiantes? Y a partir de qué cierto tipo de teoría vamos a utilizar. Por ejemplo, existen algunos test, ¿no es cierto? Test que identifican estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el test de Alonso Honey, el test de Corp, bueno, utilizar, que pueden ser muy buenos en este caso. Y ver justamente cuál es el mejor estilo en realidad, ¿no? Para el aprendizaje de la matemática. Observando, manipulando, escuchando. Dificultades en el aprendizaje de la matemática. Bueno, obviamente, esto es bien importante, ¿no? La gran mayoría de los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje de la matemática. En este caso no les gusta razonar, por sobre todo, ¿no? No realizar cálculos. Muchos probablemente no les gustan las variables, entonces hay que ver una estrategia, probablemente. A algunos, por ejemplo, no les gustan algunos procesos muy extensos o muy largos. Probablemente se necesitan otras alternativas más concretas que sinteticen
Y obviamente existen varios caminos, ¿no? Varios caminos para poder llegar a una determinada solución de cierto problema que se haya definido. Bueno, si es una ecuación, supongamos, ¿no? De segundo grado, por ejemplo, ¿no? O si tengo ecuaciones logarítmicas, ¿no? De simplificación o identidades trigonométricas, etcétera. Eso ustedes lo ven en que mayormente desde su experiencia hayan visto y han observado tienen problemas, ¿no? De aprendizaje. Lo otro, el aprendizaje de la matemática a partir de los problemas reales. Problemas reales obviamente en relación, ¿no? A la parte del uso de costos, gastos, algunos elementos que se tomen en cuenta, ¿no? Si los utilizan o no en la actualidad, tipo de cambio, moneda y entre otros. Metodologías con los procesos formativos de transición de educación primaria comunitaria, ¿no? A educación secundaria comunitaria, ¿no? Aquí, este es bien importante, interesante, ¿no? Por ejemplo, si en el nivel inicial, en educación primaria, no tienes bien, por lo menos mínimamente conocimiento de las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética, entonces difícilmente vas a poder hacer una transición misma, ¿no? Con otros espacios en sí, ¿no? Si son los números naturales, enteros, números reales, cuáles son los axiomas que fundamentalmente se van utilizando y cuáles no, etcétera, ¿no? Entonces existen propiedades genéricas que muchos de los estudiantes no tienen probablemente conocimiento, ¿no? Mayormente eso ocurre con la parte de la abstracción, ¿no? Cuando se trabajan con números y a la hora de, en secundaria se trabajan ya justamente, ¿no? Con incógnitas, variables que hacen dificultoso en ese caso, ¿no? Probablemente a algunos no les gusta la X, la Y, la Z, o tal vez la A, B, C, etcétera. Entonces, hay un cierto tipo de dificultad misma, ¿no? Y más aún si tengo propiedades justamente, ¿no? Del radicando, propiedades de los exponentes que me puedan servir para poder realizar operaciones más adelante. En secundaria, por sobre todo, ¿no? Entonces, si yo no tengo una buena base primaria, entonces tendría que ver, probablemente, tal vez, hay algunos maestros que sí están en primaria, supongamos, y también dictan en secundaria, ¿no? Entonces, habrán visto algunas dificultades reales en sí, ¿no? Que les vamos a ir mencionando. Bueno, metodologías en los procesos formativos en la transición de educación secundaria, ¿no? ¿Cuál sería esa metodología misma en sí? Pero, miren, aquí ya es de secundaria a la educación superior universitaria. Entonces, ¿qué dificultades se tienen también, no? Es decir, aquí el estudiante de sexto secundaria, ya bachiller, porque muchas veces, por ejemplo, se postula a ingeniería y no puede ingresar o no aprueba el examen de dispensación. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que he tenido? Entonces, aquí hay que ver cierto tipo de metodología que pueda, ¿no? De que pueda dar un andamiaje, un puente que pueda justamente eh, poder fortalecer o bien potenciar esos conocimientos que necesariamente las necesita, las requiere para la educación superior universitaria, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero postular mi ingeniería, es decir, algún determinado estudiante, necesariamente necesito tener conocimientos de matemática, física, química en realidad, ¿no? Todas las propiedades, todo lo que se haya visto. Y probablemente algunos estudiantes por situaciones de pandemia y más aún del año 2020 deben tener mayor dificultad, ¿no? Con el cierre mismo, ¿no? De la gestión escolar. Entonces, ese, por ejemplo, es un efecto muy significativo en realidad, ¿no? Donde no muchos han podido ingresar a instituciones superiores. El análisis de la pertinencia en planes, programas de secundaria. Bueno, analizar, por ejemplo, planes y programas de secundaria corresponde al análisis mismo de la conclusión misma, ¿no? De la currícula. Existe secuencia lógica, probablemente haya temáticas o contenidos que deberían de ajustarse o no dentro de la malla curricular. Eso hay que dejarlo como análisis. Estamos dentro de esa concreción curricular, ¿no? La quinta línea.
La evaluación de los procesos educativos en la matemática, ¿no? Esa evaluación, ¿cómo se los toma en cuenta hoy en la actualidad? Sigue siendo de la misma forma con exámenes, ¿sí? Aplicados, teóricos, cómo se en realidad, cómo se lo concibe a partir probablemente de las, tomando en cuenta los indicadores, ¿no? Del saber, del ser, hacer, conocer, pero sobre todo más del saber en sí, ¿no? Y del hacer, ¿no? Dos elementos importantes para la matemática, por sobre todo, dentro de esas dimensiones. Esos son los más importantes en sí, ¿no? Los que toman en cuenta dentro de la evaluación, dentro de los procesos, ¿no? Educativos. Bueno, otra situación, la interdisciplinariedad, la intradisciplinariedad, transdisciplinariedad, ¿no? Como procesos educativos de articulación dentro del área y con otras áreas, ¿no? Cómo las otras áreas se integran en la matemática, por ejemplo, cómo aporta la física, la química, ¿cierto? La estadística, etcétera, ¿no? Cómo yo los puedo ir tomando en cuenta bajo ese complejo posicionamiento de transdisciplinariedad y que hoy en la actualidad tomamos en cuenta justamente desde un pensamiento complejo, ¿no? Una base de autores, por ejemplo, Edgar Morin, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta justamente los 8 pilares fundamentales de la matemática misma y poder justamente afrontar problemáticas en la actualidad en sí, a partir de la realidad, a partir de las políticas, ¿no? Políticas educativas que se han formulado, a partir de planes y programas ejecutados en sí o no hasta el momento? Entonces, es realizar justamente, ¿no? Ese análisis más en profundidad. Tenemos en la sexta línea de investigación, formación docente en matemática. Y la formación docente en matemática tomamos en cuenta como temas sugeridos el estudio comparativo de la enseñanza de la matemática, la articulación de áreas y la matemática en la formación inicial, ¿sí? Metodologías en la enseñanza de la matemática, didácticas específicas, como por ejemplo en geometría, en álgebra, cálculo, eh, estadística inferencial, aleatoria, probabilística, el aprendizaje de la matemática para el desarrollo del pensamiento matemático, tal vez estilos de aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, creencias matemáticas y otros. O bien el diseño de desarrollo y evaluación del currículum en la matemática. O puede ser la evaluación de los procesos educativos dentro de la matemática, ¿no? Obviamente a partir de la formación docente en matemática, ¿no? Esto mayormente va dirigido, esta línea de investigación, para aquellos que son docentes en realidad, ¿no? De las SFEMS, ¿no? Obviamente en el área de matemática en sí, ¿no? Entonces, ver desde estas perspectivas como temas sugeridos también serían muy importantes, sí. Ahora tenemos hasta ahí esas 6 líneas de investigación. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Hasta ahí yo creo que ya se tiene, ¿no? El panorama, ¿sí? El avance mismo. A ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Hola, hola, ¿se encuentran? Creo que estoy solo. Licenciado, buenas noches. Una consultita. En la Dígame, plataforma observaba un trabajo que dice ensayo breve. muéstrame. ¿Sobre qué? ¿Puedes ¿Sobre compartir, qué? puedes compartir la pantalla para todos? No lo tengo. Estoy de celular. Ah, Entonces, de la computadora he visto que dice en la tarea uno ya, ensayo breve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Sobre qué temática va a ser? Porque tampoco hay instrucciones ahí en la plataforma. bien. Sí, en instantes voy a hacerles conocer cuáles son los elementos de un ensayo. O mucho mejor enviar un video, ¿no? Estaba pensando enviar un videito para que ustedes vean un poco más cómo es el constructo de un ensayo. El ensayo obviamente en la especialidad, ¿no? ¿De qué especialidad eres?
De Nivel matemática, grado, perdón, Will, nivel secundario. secundaria, matemática secundaria. Bien. En primera instancia, para poder redactar un ensayo, necesitas, a ver, algo que tú hayas percibido en tu contexto real, no sé, en algún grado, en algún nivel, en primero, segundo, tercero. Licenciado, Will, entonces la temática es abierta, claro. porque, ya, Y entonces ya la entiendo, temática es porque abierta, pues, obviamente tu especialidad, ¿no? no, es que dice ahí ensayo breve y no hay ni temática, entonces solamente nosotros escogemos una temática en matemática, nada más, eso es Claro que sí. sencillo. Sí, claro, Ah, puede ya, ser está geometría, bien. trigonometría, Mm. logaritmos, no, no lo sé, pero algo interesante, ¿no? ¿Qué puedes decirme de los logaritmos? Probablemente hay algunas teorías novedosas, ¿no? Hoy en la actualidad, entonces puedes hacer. No olviden que el ensayo es una redacción misma en base a un diálogo con autores, ¿no? Es bien importante utilizar una normativa APA, ¿sí? A ver, les voy a mostrar enseguida algunas características del ensayo. Y a ver un momentito. Ya tenemos. Pasos generales del ensayo. Bien, a ver, aquí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Lice. Listo. Pasos generales del ensayo. Primero, debes de identificar una temática, la que he mencionado, ¿no? Una temática en particular. Supongamos logaritmos. La categoría. Identificar la categoría. ¿Qué pasa con logaritmos? Supongamos que yo he percibido que mis estudiantes no entienden, no comprenden, ¿no? No entienden de manera muy concreta probablemente la definición de un logaritmo o de dónde proviene, sí. Entonces una categoría sería aquí, ¿no? Que tienen una dificultad de aprendizaje de logaritmos, ¿no? Entonces, una categoría sería aprendizaje, ¿no? El problema está en el aprendizaje. Aprendizaje de logaritmos. Ahí está mi categoría, ¿sí? ¿Qué debo de hacer luego? Debo de hacer una revisión bibliográfica. Ahora, ¿qué significa una revisión bibliográfica? Ustedes van a internet, ¿no es cierto? Sí, no sé si tengo aquí en Google. A ver, veamos. Aquí está, ¿se ve mi pantalla? Entonces, miren, cuando yo digo y menciono revisión bibliográfica, ya tengo mi categoría identificada, ¿no ve? Aprendizaje de logaritmos. Si ustedes van a Google y necesito información, por ejemplo, artículo, los puntos, aprendizaje de logaritmos. Y voy a anotar punto PDF, ¿sí? ¿Están viendo? Entonces en el Google voy buscando algunos documentos, artículos científicos que me van a servir. Por ejemplo, aquí dice aprendizaje de funciones logarítmicas, tal vez me sirva, voy a abrirlo. Concepto logarítmico, ahí tal vez me puede servir una revisión de literatura de enseñanza. Aquí también, de la misma forma, ¿no? Y obviamente en algunos casos van a aparecer algunos metabuscadores bien conocidos, ¿no? Como Redalc, Es Cielo, son varios en realidad, ¿no? Entonces, yo voy buscando, ¿no? Voy buscando documentación. Obviamente estos documentos tienen que ser indexados, ¿no? ¿Y la indexación en qué consiste? La indexación es esta.
el código ISSN, ¿no? Tienen códigos bien importantes en realidad, ¿no? Hay algunos que probablemente no van a estar indexados, ¿no? Pero que sí pertenezcan probablemente a alguna determinada institución reconocida. Aquí tenemos, por ejemplo, este es otro metabuscador de ResearchGate. ResearchGate, por ejemplo, tiene buenos documentos, artículos, y que estos repositorios internacionales les sirve mucho, ¿no? De fuente, más que todo de fuente para la construcción misma de la posición, ¿no? De algunos autores, de algunas teorías. Aquí tengo otro, ¿no? Ideas para las clases de logaritmos, etcétera, ¿no? Tiene un código ISSN, ¿no? De indexación. En otros van a ver con código ISBN. Y si es algún documento a nivel nacional, el depósito legal, ¿no? Mínimamente. Aquí ya tengo otra y aquí tengo otra. Este es de ResearchGate, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una revisión de la literatura en la enseñanza y aprendizaje de los logaritmos. Tal vez tengo aquí algunas definiciones muy importantes que me van a servir para mi ensayo. Si yo debo de darle una lectura, obviamente me va a servir y obviamente si de este artículo voy a mencionar probablemente alguna cita dentro del ensayo y obviamente ahí vamos a ir viendo lo siguiente. Voy a revisar, ¿no? Toda la bibliografía, artículos científicos, tal vez algunas tesis, algunos libros, etcétera, que tengan código de indexación. Es bien importante eso. Una vez que ya los tengo, entonces, de tales documentos que me van a servir para la redacción misma del ensayo, entonces voy a tener que cargarlos en realidad, ¿no? Y hay que cargarlos justamente ¿dónde? Aquí. Voy a abrir una hoja aparte, ¿no? Nuevo. Obviamente tamaño es forma nada más, ¿no? Tamaño, tipo de interlineado, etcétera, ¿no? Entonces, en esta revisión ya he dado la lectura, he seleccionado qué artículos o libros o documentos me van a servir. Supongamos esta, ¿ya? Supongamos que de este documento hay buenos conceptos, buenos aportes de este artículo, o tal vez alguna buena definición en sí, ¿no? Entonces, ahí voy a tomarlo en cuenta. Tal vez probablemente algún cierto tipo de cita, ¿no? ¿No? Citas textuales que me sirvan, las voy a ir extrayendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para, antes de redactar, tienes que cargar en el documento, eso es bien importante. Un ratito a ver esto, ahí debajo. ¿Ustedes ven en referencias? Sí, ustedes van a referencias, insertar cita, agregar fuente. Aquí hay opciones. Si es de libro, si es de sección de libros, revista, artículo de periódico, etcétera, ¿no? O si tengo algún sitio web, o es un documento de la web, no sé, tiene, miren, tiene varios formatos. Para mi caso es un artículo de una revista, ¿no? Una revista está compuesta por varios artículos científicos. Autor. Ahora sí, este es mi artículo, este es el título en sí, voy a copiarlo, hago un control C en el título, ahí está. Pero hay que tomar en cuenta muy bien esto, ¿no? Este es el título del artículo. De la revista es justamente Revista de Educación, dice volumen número 17, etcétera, ¿no? El título ahí, ¿no? Entonces voy copiando. Funciones logarítmicas. Ustedes tienen que, yo lo estoy copiando para no tardar mucho, ¿ya? El tiempo se nos va bien rápido, entonces estoy copiando. No se olviden que aquí también tienen que redactarlo bien. Si están cometiendo algún error en redacción, en esta parte, en el llenado mismo de las casillas, entonces con errores ortográficos se va a generar la bibliografía, ¿no? ¿Para qué estoy cargando estos documentos, estos documentos? Porque voy a citarlos en algún determinado momento, voy a utilizar tal vez una cita textual, una cita parafraseada, si son mayores a 40 palabras, con sangría 5 millas, si son
menor a estas, entonces con comillas, con página, etcétera, ¿no? Son algunas características definidas en este caso, en la normativa APA, ¿no? Miren lo que estoy diciendo, estoy haciendo el copiado mismo, ¿no? Autor, o si es autor corporativo aquí, ¿no? Ministerio de Educación, UNICEF, ONU, etcétera, ¿no? Si tengo autores, ahí está, autor o autores, ¿no? Aquí está Araujo, Samuel, etcétera, etcétera, son varios. Y aquí claramente cuando ustedes están, aquí hay un ejemplo, les dice cómo deben de llenarlo, ¿no? Coma, luego punto y coma, siguiente autor, apellido paterno, nombre, punto y coma, siguiente autor, apellido paterno, coma, nombre, punto y coma, apellido paterno, coma, listo, ¿no? Ahí está. El año, ¿este año qué es? 2022, 2022. ¿Cuántas páginas tiene el artículo? Del 1 al 25, pero no. Las páginas donde se encuentra justamente este artículo correspondiente. A veces surge en una de esas comparaciones. Veamos. Este es de redarc.org, por ejemplo, ¿no? Este es el metabuscador en sí, ¿no? El repositorio, ¿no? Internacional. Aquí veamos las páginas. Hasta tiene un DOI, miren, tiene un DOI mismo, ¿no? Que también puede ser el uso mismo. Entonces, yo quiero saber de qué página a qué página corresponde. Aquí está, ¿sí? ¿Lo observan? Aquí debajo. No dice página 2, ¿no ve? O 3, como está aquí. Miren, de la página 224, entonces aquí, página 224, guión, y ustedes van a la última, y debe ser numerado. Y la última es 247 sería, ¿no? 247. Listo, aceptar. Ahí está, ya tengo un documento que voy a utilizar para mi ensayo. Prosigo con otro documento, a ver, ¿ese qué es? Este también es otro artículo, ¿no? Puede ser este, aquí tengo otro tomo. Este es de Resergate. Tenemos autores aquí, por ejemplo, Inés Vargas Hernández, la autora correspondiente del artículo. Este es editorial Redipe. Tiene el código ISBN. Ah, y nos hemos olvidado del código ISSN en el anterior, pero pueden insertarlo. No es necesariamente, ¿no? Pero sí tiene que ser citado muy bien. Tenemos varios autores ahí, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos el contenido de esta revista, ¿no? Miren, de esta revista. Ese es el índice de la revista. Pero el artículo en sí, ¿cuál es? Hay una parte de presentación, aquí menciona, ¿no? La parte de introducción. Ese no es obviamente, ¿no? El artículo, ¿no? Es una introducción a la documentación misma. Entonces yo voy buscando, ¿no? Si tiene o no tiene buena fuente de información. La número 4 dice de la 83, una revisión de literatura, enseñanza y aprendizaje de los logaritmos. Esta es, ¿no? ¿Por quién? Por Janet Vargas Hernández. Ah, entonces la autora, solamente hay una autora, ¿no? Entonces voy a insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí anotamos y copiamos Janet Vargas Hernández. Ah, entonces Janet, nombre, esto lo voy a copiar, lo voy a borrar. Vargas Hernández, Janet, ¿no? Apellido, paterno o apellidos, coma, sería el nombre, ¿no? El título, una revisión de la literatura, etcétera, ¿no? Pero como está en mayúsculas, necesariamente tendría que redactarlo, ¿no? No voy a anotar tal como está. Una revisión de la literatura en enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje de los logaritmos. De los logaritmos.
entre paréntesis 2000, 2013. Dos mil 2013. Tiene 2 puntos. Dice 2 puntos, ya indica el ¿no? La revista correspondiente. Bueno, está mencionando historia y epistemología, ¿no? Historia y epistemología. Ahí. Nombre de la revista. Aquí tenemos datos del autor. Inicia en esta página, de la página 83. Página 83 a la página. Inicia desde aquí hasta dónde. Hasta ahí, ¿no? Sería la página 128. Bien, voy subiendo. ¿De qué año? El año en este caso de edición mismo, de la revista en sí, ¿no? Es lo que se necesita. Año de edición de la revista. Aquí, Red Iberoamericana de Pedagogía. Redipe. Esta es la revista. Nombre de la revista. Año. Del año. Veamos, más arriba debe estar. 2000, aquí dice, ¿no? Agosto 2020. Listo. Ya tengo. Este doble P punto significa página. Páginas. Aceptar. Tengo ya cargado. Y así sucesivamente voy cargando todos aquellos documentos que me sirvan para esa revisión misma y que voy a extraer algunas citas para el diálogo mismo del ensayo. ¿Sí? Ahora esto si lo borro no hay problema, ¿no? No implica de que en esta página se haya borrado. Aquí está, en insertar cita, fuentes, ahí están mis dos autores. Ahora, ¿para qué los he cargado eso? Va a haber varios que ustedes van a cargar, unos 5 o 10. Eso ya depende mucho de ustedes, de la capacidad, cómo lo vayan utilizando. Pero ¿para qué los cargamos? Es para esto. Tiene que ser en el estilo APA. Y la bibliografía es bien importante, ¿no? Al final se tiene